sea, que es lo que vemos, por ejemplo, en las ciudades occidentales europeas, ¿no? Pues que cada vez se parecen más entre sí, porque son más diversas, precisamente. En Madrid, pues encontrar pues, un restaurante indio y un chino y un paqui y no sé qué, como en cualquier otra ciudad del mundo. Y si uno solamente se encierra en su habitación para hacer sus proyectos vitales y no se preocupa del espacio público, el espacio público tenderá a degenerar. Matizaría esto que decías de que el wokismo no tiene vinculación con las tradiciones anteriores, ¿no? Yo creo que el wokismo en parte se debe a una interpretación torticera de valores cristianos. El wokismo, si os fijáis, tiene una serie de categorías y tu posición de ser víctima está determinada por tu pertenencia a una serie de categorías. La forma natural, entre comillas, de vida del ser humano es ser machista, homófobo, racista, odiar lo diferente. Nos hemos ido emancipando poquísimo a poco de todo esto que es, en mi opinión, son los valores naturales de cualquier sociedad, ¿no? Hemos desarrollado una sensibilidad en virtud de la cual consideramos que la crueldad es lo peor que podemos hacer como humanos, ¿no? Pues buenos días, Guillermo. Muchas gracias por venir hoy. Hablo por los tres cuando digo que eres de los profesores que más nos han gustado de la carrera, porque creo que eres de los profesores que más nos han hecho reflexionar sobre algunas cosas y tu dinámica de clase también nos interesa, sobre todo por a veces la digitalización que hay en las clases. Nos gusta mucho, otra vez, la forma como más... Los dinosaurios, ¿no? Sí. Y queríamos saber también cuál ha sido tu experiencia después de la universidad, quiénes han sides también tus mentores, quiénes te han inspirado. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por la iniciativa. Bueno, pues la verdad es que he tenido mentores de todo pelaje académico, ¿no? Porque al final hice mi tesis en Madrid con Ángel Rivero, que es un profesor de teoría política de la Autónoma fascinante, ¿no? Para mí es uno de los mejores teóricos políticos que hay en España, sin ninguna duda, ¿no? Pero que tenía una sensibilidad, por así decir, hacia temas y hacia escuelas más o menos opuesta a la escuela en la que yo me he movido el último término, que ha sido el straussianismo, ¿no? Entonces, cuando hacía el doctorado teníamos una beca que era la FPU, que sigue existiendo, ¿no? Que es la forma más o menos de meterte en la carrera investigadora, y esta beca contemplaba, en su momento de esplendor, cuando las becas eran muy generosas, ¿no? Pues estancias en el extranjero. Entonces yo aproveché estas estancias para irme a Toronto y a París durante 3 años, ¿no? Y ahí pues me moví en grupos de lo que se llama straussianos, ¿no? Y al final, bueno, pues digamos... Straussianos de Leo Strauss, ¿no? De Leo Strauss, no de Levi Strauss, efectivamente, sí. Y al final, bueno, pues es verdad que mis amistades dentro de la academia, en perspectiva, aunque no me considere 100% straussiano, sí que soy de formación, podríamos decir, straussiano, sí. ¿Y qué tal esta experiencia con estos círculos de filósofos? Interesantísima, de hecho fue lo más interesante de la estancia en realidad, ¿no? Porque particularmente en Toronto, moviéndome en los grupos de straussianos, ¿no? Pues pude ver un mundo dedicado a la filosofía completamente distinto al europeo, ¿no? Radicalmente distinto al europeo. Muy diferente en la forma en la cual, bueno, pues se tomaba la filosofía, en la forma en la cual enseñaban los autores, la disposición, la forma de pensar, todo. ¿Cuáles son las diferencias así más de forma más práctica? Pues mira, digamos que los que habíamos estudiado filosofía en los antiguos planes europeos, ¿no? Particularmente los españoles, italianos también tenían planes muy parecidos, ¿no? Pues bueno, está mal que yo lo diga, pero sabíamos bastante, ¿no? O sea, salíamos de la carrera teniendo un control por subdisciplinas y por historia del pensamiento, pues creo que bastante bueno, ¿no? O sea, una formación muy completa y relativamente dura, ¿no? En comparación con nosotros, yo cuando llegaba a estas universidades, que eran muy buenas, ¿no? Y que había gente pues de élite, por así decir, entre comillas, haciendo el doctorado, ¿no? Te dabas cuenta de que esta gente sabía de historia del pensamiento muchísimo menos que un europeo pues más o menos bien formado, o que particularmente alguien que hubiese hecho filosofía en la Complutense, ¿no? Es decir, no tenían una visión de conjunto sobre la historia del pensamiento político y sobre todas las disciplinas como teníamos nosotros, pero sin embargo tenían algo bastante mejor que los hacía mejores investigadores, ¿no? Y es que no tenían una enseñanza exhaustiva sobre las cuestiones o la historia del pensamiento político, pero sí tenían enseñanza muy en profundidad sobre ciertos autores, ¿no? Entonces, pues mientras que aquí
Veíamos todo, ahí se pasaban a lo mejor, pues no sé, un año estudiando a Rousseau con un profesor, otro año estudiando... Entonces, es verdad que tenían una especie de cultura de la profundización en los autores más seria de la que teníamos los que habíamos picado aquí y allá en los planes de estudio europeos, ¿no? ¿Y más autores clásicos, como grandes autores de la historia? Sí, o bueno, general? particularmente en el mundo straussiano en el que yo me movía, ¿no? Pues digamos que los autores clásicos son la gran columna, ¿no? De hecho, hay una particular atención por la filosofía griega, ¿no? En cualquier caso, era una escuela a la que le interesaban particularmente los grandes autores de la historia de la filosofía, ¿no? Es decir, el straussianismo considera que hay como 10 grandísimos pensadores en la historia y que es absurdo y ridículo hacer otra cosa que pasarse la vida leyendo a alguno de estos 10 grandes autores en toda la profundidad que puedas, ¿no? Sin intermediación de fuentes secundarias, etcétera, ¿no? Con lo cual esto es verdad que ha producido en Estados Unidos una subcultura académica dentro de los departamentos de teoría política por toda la gente formada en el straussianismo, que es muy seria realmente, ¿no? O sea, hay gente, pues yo qué sé, la gente que da en departamentos de ciencia política incluso, porque da teoría política, con un nivel de control de, pues yo qué sé, de Aristóteles o de Platón en griego a un nivel de filología prácticamente que es espectacular realmente, ¿no? Bueno, tiene bastante sentido porque hay muchos filósofos que dicen que casi toda la historia de la filosofía han sido más bien notas a pie de página de las obras de Platón. Sí, esto lo dijo Collingwood, yo creo, ¿no? No sé quién lo dijo, pero sí que resuena mucho. Sí. Bueno, los straussianos lo creen en realidad, sí. Sí. Hablando de perfiles filosóficos, políticos interesantes, nos gustaría hablar sobre Isaiah Berlin y qué nos podrías decir de él, incluso de su propia biografía. Bueno, un personaje interesantísimo, ¿no? Que a mí me cae, tengo que decir, simpático, aunque también coincido con algunas críticas que se le ha hecho, ¿no? Es verdad que Isaiah Berlin casi podríamos decir que no crea una disciplina, pero crea una forma de aproximarse a la historia del pensamiento que a mí me encanta, ¿no? Que es la de un escritor que, bueno, pues quizá está menos sujeto a las constricciones académicas para escribir textos realmente preciosos y muy bien articulados sobre, pues, autores desde el punto de vista de historias, ideas, etc., ¿no? Entonces, para empezar, como escritor, Isaiah Berlin me encanta, ¿no? Después, como comentamos antes, ¿no? Me parece que, bueno, pues produce un tipo de liberalismo muy original, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un liberalismo no universalista, es un liberalismo simpatizante con la idea de que los individuos no pueden ser considerados de una forma aislada, que necesitan un sentido más o menos dentro de una identidad, una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo decirlo? Esta forma tan difícil de clasificar, o sea, esta clasificación tan difícil de Berlin desde un punto de vista teórico o ideológico, ¿no? Pues siempre me había resultado atractiva, ¿no? Pues porque es Berlin liberal o comunitarista, ¿no? Bueno, pues tiene dos aspectos, ¿no? ¿Es ilustrado o anti-ilustrado? Pues no sabría decirte, lo que tiene mezcla un poco ambas perspectivas, ¿no? ¿Es cosmopolita o nacionalista? Pues tampoco sabría decirte, porque tiene las dos cosas, ¿no? ¿Puedes explicar un poco las grandes pinceladas de su pensamiento para el que no le conozca o para el que no esté muy metido en...? Bueno, si tuviese que elegir un par de cuestiones definitorias, ¿no?, en el pensamiento de Berlin, yo creo que lo más importante es entender que Berlin es un crítico de lo que él llama monismo, ¿no? ¿Qué es el monismo? Bueno, pues el monismo, sencillamente, dice Berlin, es la idea de que existe solamente una respuesta correcta a las preguntas sobre cómo hemos de vivir, etcétera, ¿no? Y entonces Berlin considera que Occidente ha estado enfermo de monismo, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en toda la sucesión de explicaciones del mundo, ya sea pues la filosofía griega, el cristianismo, la religión de tronco judeocristiano, pero también la ciencia, la ilustración, etcétera, todos han supuesto básicamente el monismo, ¿no? Es decir, que estaban compitiendo por dar la respuesta o una respuesta adecuada a preguntas que, según Berlin, bueno, pues tienen
más de una respuesta correcta, ¿no? O no podríamos decir que existe solamente la respuesta, ¿no? Entonces, Berlin, bueno, pues es un autor pluralista, entendiendo pluralismo, en este caso, como la aceptación o incluso la celebración de que existen diversas formas de vida, digamos, ¿no? Y que los individuos pueden encontrar sentido o deben encontrar sentido dentro de una pluralidad de las formas de vida, digamos, ¿no? Entonces, claro, esto acerca el liberalismo de Berlin al romanticismo, en cierto aspecto, ¿no? Y acerca el liberalismo de Berlín a la consideración de que las identidades o las comunidades son importantes en la vida humana, ¿no? Y estos son rasgos un poco raros para un liberal, ¿no? O que por lo menos chocan para quien tenga una imagen un poco rígida de lo que es el liberalismo. Sí, es que también es como bastante coherente con su propia biografía, porque claro, él era medio ruso, medio británico y era judío, sí. Entonces, y antes hemos hablado que ha estado casi toda su vida viviendo en Inglaterra, sí. Entonces supongo que también esta mezcla de culturas sí. También le hizo, o sea, es muy coherente con luego las ideas que tuvo. Sí, no, por supuesto, y además él fue el prototipo de judío integrado en las sociedades de acogida, entre comillas, ¿no? Es decir, que Isaiah Berlin se convirtió, aunque él siempre se consideró pues judío y tal, se convirtió en un inglés, ¿no? Era un hombre que vestía como un inglés, que le encantaba Inglaterra, que estaba completamente enamorado de Inglaterra y que en todo pues era pues un señor inglés, sencillamente, ¿no? Entonces, yo creo que este amor por Inglaterra, ¿no? Y este amor por todo lo que representa la identidad nacional inglesa, Berlin, lo hace hace su teoría coherente con este hecho, ¿no? Y es que al final él considera que las identidades deben de ser preservadas en el mundo del futuro, ¿no? Y entonces que en realidad los individuos, para poder realizarse, entre comillas, tienen que estar insertos más o menos en una identidad, en una comunidad, etcétera, ¿no? Y sobre lo que decías antes justo, que no se sabe muy bien cómo encasillarle en una ideología, también he visto que él ha escrito sobre personajes con los que no estaba muy de acuerdo. Por ejemplo, de Marx, creo que tiene escrito un libro sobre Tolstoy. Y luego encaja muy bien con su propia doctrina liberal porque entendida fuera del liberalismo económico. Claro, sí. En el que no establece ninguna jerarquía de valores. O sea, sí. Considera que puede haber, o sea, que hay valores que son que no pueden encajar en una misma comunidad, que son irremediables, no se llevan bien, por decirlo de alguna forma, pero sí, claro, hay aquí está la famosa cuestión, ¿no? Que en mi opinión es uno de los problemas más interesantes de la filosofía de Berlin, ¿no? Y es si Berlin es un relativista, ¿no? Porque él se defendió siempre de la acusación de relativismo, pero es verdad que siempre ha flotado sobre su figura, ¿no? Berlin dice que no es lo mismo reconocer que existen varias respuestas posibles a una pregunta, de tal forma que es pluralista, sin caer en la idea de que todas las respuestas son válidas o todas las formas de vida son válidas o es indiferente la respuesta a las cuestiones importantes, ¿no? Berlin no dice eso. Berlin lo que dice es que existen respuestas diversas, ¿no? Con lo cual, supuestamente, desde su perspectiva, él abraza un pluralismo no relativista, ¿no? Bueno, pues en la práctica ha habido muchos autores que no se han creído o que no han considerado suficientemente sólida esta distinción de Berlin, ¿no? Y al final, bueno, pues esta cierta inconmensurabilidad o esta cierta dificultad con la perspectiva universalista, pues ha llevado a algunos a pensar que Berlin es sencillamente un relativista, ¿no? Claro, porque ¿cuál es su justificación para decir que no hay una jerarquía de valores, pero al mismo tiempo no es relativismo? ¿Cuál es? Claro, es que, claro, esto nos lleva a la cuestión de hasta qué punto se puede reconocer en la diversidad pues identidades culturales, por ejemplo, que son
bueno, que desde nuestra perspectiva son inaceptables, ¿no? Pues desde qué punto de vista o hasta dónde podríamos decir que una identidad cultural que se basa en que, por ejemplo, pues la mujer está tapada en todo su cuerpo es una forma de vida viable, es parte del pluralismo que hace del mundo pues un tapiz polícromo a preservar, ¿no? Pues claro, esta es una cuestión que es difícil de responder y que yo creo que el propio Berlín da una respuesta insatisfactoria, en mi opinión, ¿no? Y luego, sí. Para él estas diferentes respuestas pueden convivir dentro de una misma sociedad, dentro de un mismo país, o lo dice más a la escala de que existan en el mundo. Claro, esta es muy interesante, esta cuestión, porque en mi opinión nos lleva también a otra paradoja del pensamiento berliniano, ¿no? Que es muy interesante. Y es que Berlín es un defensor del pluralismo, pero nunca se sabe muy bien, o Berlín no establece una jerarquía explícita y clara sobre si se trata del pluralismo de bueno, pues las diferentes formas de ver el mundo en un mapa global de comunidades, por así decirlo, ¿no? Es decir, Berlín no deja demasiado claro si su pluralismo es sencillamente que tenemos un tapiz con muchos colores, pero cada color está bien definido dentro del tapiz, de tal forma que, pues sí, está muy bien que haya pues forma de vida inglesa, india, china y japonesa, pero dentro de Japón la vida es japonesa y dentro de Inglaterra la vida es inglesa, ¿no? O si se trata más bien de un pluralismo dentro de una sociedad, en el sentido de que la sociedad es algo así como un bazar en el que yo me encuentro pues para hacer intercambios y para tal, pero en la práctica pues yo puedo elegir completamente mi identidad, mi forma de vida, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué forma de pluralismo entiende Berlín, ¿no? Esto es una cuestión que, en mi opinión, y hasta donde yo sé, no afrontó de forma muy clarificadora, ¿no? Porque, por un lado, Berlín, siendo un autor liberal, obviamente, y un defensor de la libertad negativa, ¿no? Pues defiende que los individuos deben tener un espacio vital. ¿La libertad negativa qué es? Sí, la libertad negativa es la libertad para que cada uno lleve a cabo sus proyectos vitales sin interferencia de nadie, ¿no? Es como una libertad más bien circunstancial, ¿no? Sí, bueno, es lo que, en el fondo es lo que Benjamin Constant llamaba la libertad de los modernos, ¿no? Que es la libertad para tener vidas privadas sin interferencia básicamente del Estado o de la sociedad o de quien fuera, ¿no? Entonces, por un lado, Berlín como liberal es un defensor de la libertad negativa, es un defensor de, bueno, pues del espacio de los individuos, por así decir, ¿no? Pero por otro lado, Berlín considera que las identidades son necesarias, ¿no? Y que precisamente la policromía del mundo es algo pues digno de ser preservado, ¿no? Entonces, claro, aquí surge un problema, y es que para preservar la policromía del mundo no puedes dejar que los colores se difuminen unos a otros, ¿no? O sea, que es lo que vemos, por ejemplo, en las ciudades occidentales europeas, ¿no? Bueno, pues que cada vez se parecen más entre sí. ¿Por qué se parecen cada vez más entre sí? Pues porque son más diversas, precisamente, ¿no? Esto es algo que la gente no entiende muy bien, ¿no? Pero al hacernos más diversos nos hacemos más parecidos unos a otros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy día en Madrid pues encontrar pues un restaurante indio y un chino y un paqui y no sé qué, como en cualquier otra ciudad del mundo, literalmente, ¿no? Mientras que antes pues encontrabas cosas más específicas, ¿no? de lo que es pues España, la identidad española o lo que fuera, ¿no? Entonces, es verdad que esta defensa de la policromía del mundo, o esta defensa de la individualidad de las colectividades, por así decir, es una defensa que, en mi opinión, potencialmente puede chocar con la defensa de la libertad negativa de los individuos, ¿no? Uh-huh. Y de la individualidad dentro de tu propia comunidad social o política, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Berlín mantiene un equilibrio, ¿no? Pues es un defensor de la libertad negativa, es un defensor del espacio individual, al mismo tiempo que intenta, bueno, pues proclamar la importancia de una cierta identidad o de sentirse identificado con una cierta comunidad, digamos, ¿no? Esto que dices de la identidad está también relacionado con el otro concepto de libertad positiva, ¿no? O sea, la libertad positiva es la creación de la identidad, pero, bueno, como has dicho antes también,
como que se mueve en muchos grises y entonces a veces no sabes cómo encasillarlo. Y creo que pasa también un poco con la libertad positiva, que es como eso, el dominio de uno mismo, por decirlo de alguna forma, pero justo como vivió en la época de los totalitarismos, o sea, el siglo XX, como que si la libertad positiva es mal entendida, puede ser aprovechada por estados totalitarios para imponer un valor un valor supremo por encima de todos los demás. Claro, sí. Bueno, digamos que la forma en la que entiende Berdin la libertad positiva, de nuevo, es muy parecida a la forma en la que Benjamin Constant entiende la libertad de los antiguos, ¿no? Que es sencillamente la libertad para autogobernarse, es decir, la libertad para participar en las decisiones colectivas que atañen a uno, ¿no? De tal forma que no toman decisiones por mí, ¿no? Eso es la libertad positiva. Entonces, claro, en mi opinión, un potencial problema de libertad positiva, y Berdin consideraba que la libertad positiva es necesaria, no era un enemigo ni muchísimo menos la libertad positiva. El problema es que la libertad positiva puede venir en una especie de perfeccionismo que, en mi opinión, bueno, pues es difícil de mantener hoy día, y además en una forma de participación política y social que se lleva mal con la forma de las sociedades modernas, ¿no? Como ya había visto Benjamin Constant, ¿no? Bueno, pues porque, claro, el ideal de participación antiguo es un ideal de participación bueno, pues para gente rica por su casa, por así decir, ¿no? O sea, para ciudadanos que además se conocen unos a otros y que, bueno, pues se desarrolla en una comunidad de un tamaño pequeño, más o menos, ¿no? Entonces, Benjamin Constant lo que viene a decir es que el ciudadano moderno no puede revivir esta libertad antigua más que de una forma muy limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque vive en sociedades impersonales, para empezar. Porque vive en sociedades en las que ya no conoce a quien se cruza por la calle. Y esto, evidentemente, es un golpe a los vínculos orgánicos muy, muy importante, ¿no? Pero sobre todo porque, como forma parte de una comunidad tan grande y de una sociedad tan especializada, que ya no tenemos tiempo, además, para dedicar a los asuntos comunes como antes, ¿no? Nosotros sentimos impotencia política. ¿Por qué? Porque el ciudadano moderno es un grano de arena y se siente un grano de arena, al contrario de que el ciudadano, pues, en Atenas, por ejemplo, ¿no? Es incapaz de sentir la huella que dejan sus acciones políticas, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que Constant en eso fue realmente muy lúcido, ¿no? Porque supo ver que el destino, por así decir, del ciudadano moderno con respecto a la democracia era de cierta desafección y escepticismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la propia condición de las sociedades modernas hace muy difícil sentir el propio poder de la participación política, y además ni tener tiempo, ni competencias, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿todo esto a qué venía? ¿Dónde estábamos? Ya me he alejado tanto que no sé dónde estábamos. Sí, sobre la libertad negativa y positiva. Sí. Bueno, en fin, entonces que la libertad positiva, bueno, pues sí es necesaria, y Benjamin Constant también dice que la libertad de los antiguos es necesaria, porque si uno solamente se encierra en su habitación para hacer sus proyectos vitales y no se preocupa del espacio público, el espacio público tenderá a degenerar. De tal forma que hay que salir de nuestras habitaciones, cuidar del espacio público a través de algo que podemos llamar la opinión pública, pero en realidad eso no es nada comparado con la libertad de los antiguos en sentido pleno, ¿no? Que era, pues, una libertad de participación donde la participación era muy intensa, ¿no? Sí, creo que uno de los mayores méritos que puede tener Isaiah Berlin es que, siendo un autor del siglo XX, haya retratado muy bien, no sé si lo hacía con esta intención, pero la sociedad y el paradigma moral e incluso político del siglo XXI, porque justo lo que estabas diciendo de la democracia creo que es uno de los temas quizás más candentes actualmente, sobre que literalmente la gente muchas veces no va a votar, pero porque dicen no, ¿para qué voy a tener una participación? O sea, no siento la motivación de tener una participación ciudadana si mi voto no sirve de nada. Y tenemos incluso muy poca responsabilidad de, aunque votemos cada 4 años, ni siquiera
si hay algún problema político no salimos a las calles. Sí. Sentimos mucha más desafección hacia la propia nación y sobre los valores. Creo que justo hemos pasado de un monismo a un pluralismo absoluto, incluso de una forma un poco más negativa, no tanto distintas ideas que son reconciliables, sino más bien subjetividad y un individualismo absoluto, lo que me encaja muy bien con el libro del que queríamos hablar, de After Virtue, de MacIntyre, que justo murió hace poco, pero que tiene el mismo mérito en este sentido que Isaiah Berlin, que es poder retratar en este libro también la ética y sistema moral actual. En este sentido me recuerdan mucho y como él dice que hay que volver otra vez a la virtud, pero parecen estas ideas a veces demasiado idealistas. A mí me parece, es como que son muy poco prácticas, pero ¿qué nos podrías decir sobre After Virtue? ¿Podrías más o menos explicar de forma fácil de entender este texto? Porque nosotros nos lo hemos encontrado como 2 o 3 veces ya en la carrera, así que ya más o menos lo hemos pillado, pero si podrías, para el que lo escuche, explicar las ideas básicas del pues a mí es un texto que me fascinó cuando terminé la carrera y creo que leí pues en primer año de doctorado, porque antes el máster estaba incluido en el doctorado y hacíamos 2 años de cursos, que era más o menos el máster, una tesina y luego ya entramos en el doctorado, ¿no? Y lo leí entonces y me fascinó porque también había estado socializado intelectualmente en cosas en la licenciatura en filosofía, pues no sé, que escuelas que me habían disgustado bastante, autores que no me interesaban mucho y tal, y MacIntyre fue una revelación, ¿no? Entonces yo me he distanciado bastante con la edad de esa obra, ¿no? Pero le reconozco un valor enorme y animo a todos a que la lean independientemente de que estén de acuerdo, ¿no?, con lo que defiende de fondo MacIntyre, porque es una obra de historia de la ética excepcional. Pero excepcional. Es uno de esos libros que te dan una visión de conjunto de toda una disciplina de manera espectacular, realmente, ¿no? Entonces, aunque la gente le pueda caer mal lo que en el fondo defiende MacIntyre, yo les animo a todos a leer el libro porque es hiperformativo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estoy completamente de acuerdo contigo, Carmen, que es un libro muy interesante porque en el fondo nace de una motivación para explicar un desorden actual y para hacerlo pues hace una especie de genealogía espectacular de historia de la ética, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos dice aquí en el lenguaje moral contemporáneo y en la forma en la que nosotros afrontamos las cuestiones morales, pues hay un gran desconcierto, ¿no? Y hay un desconcierto y hay una incomprensión profunda de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ese intento que hace en el libro por poner orden, o poner un poco de orden, o comprender cuáles son las raíces de esta confusión, me parece absolutamente admirable, ¿no? Con el tiempo me he distanciado un poco precisamente por la crítica que tú avanzabas, ¿no? O sea, me parece que MacIntyre es un autor que no es que desprecie, ¿no?, pero obvia completamente o casi completamente las consideraciones políticas, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi formación posterior como teórico político, como filósofo político, ¿no?, y mi asistencia a las cuestiones políticas me ha llevado a comprender esto, ¿no?, que MacIntyre en realidad bueno, pues tiene como un ideal que es la comunidad prepolítica en la que gobierna un entendimiento compartido de una tradición moral, etcétera, ¿no? Pero en realidad no da ninguna orientación sobre la cuestión política, que en mi opinión es una cuestión absolutamente fundamental, ¿no? O sea, da por hecho que existe esa comunidad, pero no lo demuestra realmente, ¿no? Bueno, no, para él no existe, tendría que recrearse, ¿no? Y su tarea es un poco que la gente se sienta con los instrumentos para poder recrear comunidades así, ¿no? Y en el fondo, bueno, pues podríamos decir que a lo mejor hay ya comunidades que funcionan un poco así, ¿no? Pero no son soluciones políticas, o sea, no hay una teoría política de fondo, ¿no? Y claro,
aquí me parece que el antiliberalismo de MacIntyre, cuya crítica pues yo comparto en ciertos aspectos y tal, ¿no?, es completamente casi caricaturesco y un poco injusto, en mi opinión, ¿no? Claro, es que le echa la culpa al liberalismo, entendido de forma ética, de este desorden, ¿no? Claro, sí. Sí, él en la genealogía que hace, bueno, pues en realidad viene a decir que nosotros bueno, vivimos en un ambiente que él, como sabéis, denomina emotivismo, ¿no? El emotivismo, pues en el fondo era la filosofía de los discípulos de Moore, que eran aquellos que, bueno, pues Moore, como sabéis, que había defendido que lo bueno es una propiedad no natural, ¿no? Y entonces cuando los discípulos de Moore comprendieron que no existe tal propiedad no natural de lo bueno, pues cayeron o desarrollaron algo que MacIntyre llama el emotivismo, ¿no? Y es pues esta idea de que en el fondo solamente podemos apelar a nuestras preferencias en moral, ¿no? Y que cada uno tiene sus preferencias, y aquí las discusiones morales son choques de preferencias prácticamente, ¿no? Nadie puede ganar porque ambos tienen un argumento legítimo, ¿no? Claro. Si yo pienso que esto es el bien y me siento así con respecto a ello, y yo lo contrario, ¿quién tiene razón? Claro, sin embargo dice MacIntyre, y esto es muy agudo, ¿no? Kant, no, por favor. No, y esto es muy agudo, MacIntyre, ¿no? Dice que sin embargo mantenemos o conservamos una voluntad de solucionar nuestros desacuerdos morales de forma racional, ¿no? Y entonces que hay una incongruencia total y estamos atrapados en esta necesidad de formular nuestros argumentos morales de manera racional y de manera impersonal, y al mismo tiempo considerar que la única legitimidad en el fondo pues es la de las preferencias personales, ¿no? Entonces, bueno, pues MacIntyre considera que la conversación sobre temas morales ha devenido una cacofonía absoluta precisamente por esta confusión, ¿no? Y que él pretende clarificar esta confusión, ¿no? Entonces, ¿hay algún debate actual, gran debate político, ético, en el que se traduzca esta imposibilidad de encontrar una solución? O sea, no sé, el debate del aborto o alguna cosa en el que se... Claro, el debate del aborto, de hecho, lo utiliza MacIntyre en el libro como un ejemplo, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Que cada uno se retrotrae a premisas que son inconmensurables con las del otro, y entonces ahí no hay forma de solucionar nada, ¿no? Pero claro, a mí lo que me interesa de esto es que MacIntyre no distingue, en mi opinión, entre sociedades prepolíticas y sociedades políticas, ¿no? Y creo que no valora suficientemente lo que han traído a la humanidad las sociedades políticas modernas, por decirlo con todas las palabras, ¿no? ¿Te refieres a que no valora lo positivo de...? Sí. Sí. Yo en eso, por ejemplo, me ha influido mucho, me ha marcado mucho, pues un autor que empecé a dar para el curso de Teoría de las Civilizaciones, ¿no? Que es Norbert Elias, que es un sociólogo interesantísimo, ¿no? Del siglo XX, que hace estudios sobre lo que él llama, bueno, pues proceso civilizatorio, y que él sitúa en paralelo completamente a la formación del Estado moderno, ¿no? Entonces, rápidamente, pues este proceso civilizatorio básicamente consiste en que nosotros, según el Estado va extendiéndose y haciéndose fuerte, externalizamos nuestra seguridad, ¿no? Y entonces esa externalización de nuestra seguridad, que antes pues teníamos que defendernos en un montón de situaciones personales, y después se convierte en ilegítimo hacerlo, ¿no? Ah, claro, delegar la seguridad en Claro. Sí. Pues eso nos pacifica, ¿no? Nos convierte en seres humanos domesticados, en realidad, ¿no? Eso, además de que la sociedad se hace mucho más compleja, y con lo cual, como se hace más compleja, tenemos que tener más intercambios personales constantemente, y esa mayor cantidad de intercambios personales y de interconexión hace que tengamos que establecer más reglas también en los espacios comunes, etcétera, ¿no? Entonces, al final, el proceso civilizatorio tiene que ver, según Norbert Elias, con la creación del Estado, el monopolio de la violencia legítima, ¿no? Y también con la complejidad de la sociedad, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues porque al final
O sea, yo sí que entiendo que, pues, que la Edad Media tenía virtudes muy grandes y tenía un orden moral, pues, que en ciertos aspectos era muy interesante. Pero me parece que esta imagen idealizada, ¿no? En virtud de la cual, pues, los hombres serían rectos, ¿no? En las sociedades orgánicas prepolíticas, entre comillas, ¿no? O políticas pero anteriores al Estado moderno, y los hombres se convirtiesen en depravados y viciosos y tal a partir de la modernidad, me parece que es una visión completamente ridícula, ¿no? Y Norbert Elias da mucha perspectiva en esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Norbert Elias explica de manera muy detallada, con estudios muy serios, interesantísimos, hasta qué punto la crueldad era parte de la vida cotidiana, hasta este proceso civilizatorio que en fondo emprende, pues, el Estado, ¿no? O emprende el Estado, no, pero es una consecuencia de la implantación del Estado, ¿no? Entonces yo creo que aquí los críticos del liberalismo, ¿no? Pues tanto comunitaristas como de otro pelaje, ¿no? Pues tienen mucha razón en que hay algo de, pues, de habernos convertido en animales de granja y en habernos convertido en personas, pues, menos virtuosas, más egoístas, más narcisistas, etcétera. Pero creo que hay otra cara de la moneda que no aparece en estos críticos, ¿no? Y es que nos hemos convertido en personas más pacíficas, más civilizadas, estamos bien entre nosotros. Más civilizadas y más aversas, más hostiles, o más con una mayor intolerancia a la crueldad, digamos, ¿no? Y esto yo creo que es algo muy positivo, ¿no? Sí, aunque creo que uniéndolo con lo que decíamos antes de la moral, justo el haber perdido unos valores, vamos a decir, comunes, y que exista un subjetivismo, claro, y una pérdida también de significado de las palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de libertad tenemos que contextualizarlo en qué autor, qué significa, porque Hannah Arendt, por ejemplo, habla de un tipo de libertad que no tiene nada que ver con la de Isaiah Berlin, etc. Entonces, creo que un problema que sí que le veo al Estado, a lo mejor ahora, es que ya no tenemos como la responsabilidad de buscar cuáles son esos valores o cómo, o responder a la pregunta de cómo se debe vivir, sino que miramos al Estado como si fuera él el que nos fuera a dar la respuesta. Entonces, como si la moral la marcasen más bien de arriba abajo. Y creo que eso es un problema, porque eso no es un sistema de valores comunes, es más bien lo que has dicho antes, como una domesticación, una falta de motivación personal incluso. Eso es lo que veo un poco ahora. Sí, bueno, aquí entramos en un montón de cuestiones, ¿no? Pues la cuestión del último hombre nietzscheano, y que recupera Fukuyama en El fin de la historia y El último hombre, ¿no? Pero claro, a mí lo que me preocupa de lo que decía antes, ¿no? De la gente súper antimoderna y súper antiliberal, ¿no? Y que considera que, pues, la modernidad ha sido un horror y sin paliativos, ¿no? Y que propone una solución, en mi opinión, ingenua, como de hecho en el fondo propone McIntyre, ¿no? Que es, pues volver a esta moral de las virtudes, etcétera, en pequeñas comunidades que comprendan que los bienes son internos a las prácticas, etcétera, ¿no? Claro, el problema, que en mi opinión todas estas teorías no han entendido, esta gente no ha entendido, ¿no? Es que el mandato moral ha sido menos capaz de ordenar la vida y de poner paz que el mandato político. Y esto es un hecho fundamental de la modernidad que no podemos obviar. Es decir, que en el fondo la modernidad y el Estado moderno se construye sobre la idea de que, pues si nosotros nos centramos en cuestiones del bien, ya no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Y entonces, como no podemos centrarnos en las cuestiones del bien porque es que sencillamente no nos ponemos de acuerdo y hasta nos matamos, hace falta una estructura política que hace falta tener otra visión, que es la visión, ¿no? Pues de la protección de los derechos, de lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces, es verdad que esto ha producido una transformación que tiene lados negativos, ¿no? Pero lo que no puede hacerse, en mi opinión, es afrontar ingenuamente
el futuro de la humanidad o el futuro político, obviando la cuestión de que tú no puedes llegar y decir, oye, mira, que es que tengo la verdad moral. Y es que ya, mira, que es que la humanidad o ahora la gente se ha convertido en muy tonta y entonces, no, pero tengo aquí la verdad moral y os la vamos a enseñar y vamos a construir una sociedad de acuerdo con esta verdad moral, ¿no? Bueno, esto es completamente ingenuo, inaplicable, impolítico, antipolítico y un montón de cosas, ¿no? Sí, y que pasa casi como en todas las sociedades, como la de despreciar un poco la sociedad actual e incluso a los... lo siento un poco así como a los jóvenes. Creo que hay algunas personas que defienden un poco esta visión que consideran que los jóvenes somos, bueno, además de muy poco virtuosos, como que buscan que la solución que deberíamos buscar es volver a Aristóteles. Pues bueno, está muy bien en la idea, pero en la práctica es imposible ahora ponerme a leer la idea de Aristóteles y luego además que todos lo hagamos. Claro, sí. Hay que tener en cuenta, creo, bueno, lo que has estado diciendo prácticamente, que las circunstancias de cada momento histórico. Pero fíjate, bueno, uno de los filósofos con los que yo estuve en estas estancias que os comenté antes es Pierre Manent. Bueno, ya jubilado en París, en mi opinión el teórico político vivo más brillante del mundo, literalmente. Y este Pierre Manent tiene una crítica a McIntyre muy buena, que creo que tradujeron al inglés, está en Compact Magazine, donde él decía que, bueno, más o menos su crítica es parecida a la mía, o más bien mi crítica es parecida a la de Manent, ¿no? Pero decía Manent que claro, el aristotelismo de McIntyre, que es un aristotelismo que él bebe de Anscombe a través de pues discípulos de Wittgenstein y tal, ¿no? Es un aristotelismo que presta mucha atención a que el hombre es un ser moral o es un animal, es un animal social, pero no presta atención a la cuestión de que el hombre es un animal político para Aristóteles. O sea, es una lectura de Aristóteles completamente despolitizado, ¿no? Y es en el fondo también una forma de obviar lo que Aristóteles considera de la ciudad, que supera también los vínculos tradicionales, por así decirlo, ¿no? O sea, volviendo otra vez como a la moral actual, queríamos hablar sobre este sistema de valores o esta ideología que quizás ha sustituido las anteriores, como podía ser la tradición grecorromana o el cristianismo, que es, lo voy a decir así, aunque ahora se vea con un enfoque un poco peyorativo, pero la ideología woke, que en mi opinión puede ser la ideología de valores o sistema de valores imperante que hay actualmente en Occidente. Sí. Que es un poco, bueno, como adelantaba McIntyre y el propio Isaiah Berlin, los juicios morales, es decir, yo veo que estás pegando a un perro y entonces yo pienso, vale, eso está mal porque te deshumaniza porque no estás considerando que está sufriendo el perro o lo que sea. Sí. Y que los juicios morales han sido sustituidos precisamente por mis propias consideraciones emocionales. Yo lo veo, no me gusta, pues no va mucho más allá. Y creo que esto precisamente que adelantaban estos dos filósofos se ve materializado en esta ideología woke, aunque lo estoy diciendo de una forma peyorativa. Creo que es un poco un buen resumen de lo que está sucediendo ahora con la moral. No, sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero fíjate, yo matizaría esto que decías de que el wokismo no tiene vinculación con las tradiciones anteriores, ¿no? O sea, yo creo que el wokismo en parte se debe a una interpretación torticera o a un uso torticero de valores cristianos que seguimos respirando, digamos, ¿no? Y que son nuestros completamente, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A qué valores cristianos? A la apreciación de la víctima. Es decir, las sociedades cristianas son sociedades que valoran el papel de la víctima, ¿no? Que no transforman ni muchísimo menos la posición mundana en consideración
o en aprecio de estatus o moral, digamos, ¿no? O sea, el cristianismo en eso, MacIntyre lo explica muy bien, ¿no? Es una religión revolucionaria porque ya no existe una correspondencia entre, pues, la bondad moral y cómo te vaya en este mundo, por así decir, ¿no? O sea, no es un signo de que estás bendecido por los dioses que te vaya bien y que tengas éxito o que seas pues un héroe de la sociedad o lo que fuera, ¿no? En este sentido, esta emancipación de la consideración de las cuestiones con respecto a la lógica del éxito mundano, pues me parece que es preciosa, ¿no? en el cristianismo. Y en parte yo creo que hay esta consideración de la víctima en el wokismo está completamente heredada, pues, de una civilización cristiana, ¿no? O sea, lo que dice MacIntyre es que el cristianismo tiene herramientas para juzgar moralmente a las personas independientemente de su realidad material, ¿no? Al que le va bien, a lo mejor en el fondo es malo. Claro, superior a lo que es la propia vida material. Claro, sí, por supuesto. Hay una desvinculación del éxito en este mundo, a pesar de que los protestantes de alguna forma lo recuperen después, ¿no? Con la cuestión de la predestinación y del éxito, aquello del, ¿cómo lo llamaba Weber, ¿no? El ascetismo intramundano, ¿no? Sí. Pero en general, claro, el nuevo sistema de valores, que es lo que le echa en cara a Nietzsche y demás filósofos duros y crueles, entre comillas, ¿no? Al cristianismo, ¿no? Y es que, bueno, pues introduce una consideración moral, pues, por el débil, por el enfermo, por el último de la sociedad, por el marginado, por un montón de cosas que, en mi opinión, están absolutamente en el origen de muchas de las modas que todavía en Occidente morales que tenemos, aunque insisto, ilegítimamente interpretadas. O sea, quiero decir que no es que crea que el cristianismo lleva al wokismo. Creo que el wokismo es una degeneración de una moral civilizatoria que es cristiana, en realidad, ¿no? Sí, es verdad lo de la víctima. Cuando el wokismo en el panorama, ¿cómo lo digo? La visión woke del panorama internacional es legitimar la narrativa de la víctima en conflictos internacionales. Claro, pero fíjate, ahí yo creo que está el error completo que hace del wokismo una ideología y que le lleva a la gente pues casi a estar mal de la cabeza, ¿no? Cuando posee realmente la forma de pensar de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque el wokismo, si os fijáis, tiene una serie de categorías y tu posición de ser víctima está determinada por tu pertenencia a una serie de categorías, ¿no? Y entonces cada uno es víctima de acuerdo con cuántas de estas categorías pertenece, ¿no? Claro, el Black Lives Matter, si eres, racismo, claro, feminismo, machismo... efectivamente, sí. ¿No? O sea, en todo este tipo de causas, a ver, ¿cuántos puntos sumas tú de víctima, ¿no? Y entonces, una vez que hemos respondido a ver, tú eres mujer, diversidad sexual, racializado, no sé qué, ¿cuánto sumas, no? Y solamente en función de eso ya te pueden decir si tú eres víctima u opresor, ¿no? Y entonces eso funciona produciendo una moral en la cual la gente aplica categorías rígidas y totalmente reduccionistas, asumiendo completamente que el débil, en función de esas categorías, siempre tiene razón. Y esto da lugar a auténticos delirios, ¿no? Y una división total de la sociedad en la víctima y el opresor. Por supuesto, ¿no? Y además, algo que a mí me molesta particularmente del wokismo, ¿no? Es su interpretación de la dialéctica entre naturaleza y convención, o naturaleza y cultura, ¿no? Porque yo creo que el wokismo vendría a mantener, ¿no? Que todos los problemas que nosotros tenemos, pues yo qué sé, de machismo, de homofobia, de odio al diferente, de lo que fuera, ¿no? Son problemas de algo así como una estructura de opinión, ¿no? O sea, como de una especie de nube de opinión que está en la sociedad, que la respiramos y de la que no somos social, como un constructo social, ¿no? El patriarcado es un constructo social, por ejemplo, ¿no? Y el odio el racismo es un constructo social, etcétera, ¿no? Y lo que habría que hacer es emanciparnos de estos constructos para ya quedarnos siendo, llegar a ser,
completamente igualitarios y ya personas revisadas, ¿no? Que se han librado de su mochila de prejuicios, ¿no? Pero la práctica es que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La naturaleza del ser humano y la forma natural, entre comillas, de vida del ser humano es ser machista, homófobo, racista, odiar lo diferente. Esa es la naturaleza del ser humano. Eso es como se desarrollan las comunidades naturales. ¿A qué te refieres? Me refiero a que lo que precisamente hemos conseguido emancipándonos de una gran parte de los prejuicios y poniéndolos entre paréntesis, no ha sido una cuestión de la naturaleza. O sea, quiero decir, no ha sido una cuestión de que nuestro punto de partida sea ese o hayamos vuelto a un yo corrompido, sino que nos hemos es todo lo contrario, claro. Nos hemos ido emancipando de manera penosa y poquísimo a poco de todo esto que es, en mi opinión, son los valores naturales de cualquier sociedad, ¿no? O de casi cualquier sociedad, de manera transversal. Todas las sociedades son xenófobas, por naturaleza. Todas. Esto lo decía Levi-Strauss, no Leo-Strauss. Todas. Entonces, si tú quieres buscar un punto arquimédico en el cual supuestamente no te habían metido una estructura de patriarcado, que es solamente un constructo social, y que ya te quitan eso, y tú crees que los humanos van a nacer y espontáneamente van a ser súper igualitarios y no van a asignar géneros y no van a... Es que estás pero completamente pirado, vamos. O sea, a ver si lo estoy como entendiendo bien. Es como que naturalmente yo voy a sentir más distanciamiento con lo que es lo diferente, ¿no? Mira, uno de los... Bueno, ya esto imagino que ya habrá pasado hace mucho, ¿no? Pero uno de los posts de Instagram, yo creo que en su época cuando lo publicó fue el post de Instagram que más likes había tenido o lo que fuera, ¿no? Que fue un post de Obama en el que Obama colgaba pues una foto de dos bebés de 1 o 2 años, una cosa así, uno blanco y uno negro, pues como jugando y sonrientes y muy amigos los dos, ¿no? Y entonces el pie de foto que ponía Obama, algo así, era como nadie nace siendo racista, se convierte en racista, ¿no? Y entonces es verdad que esta es la forma en virtud de la cual los wokes entienden pues todos los prejuicios y todos los problemas que hay en la sociedad, ¿no? Que nosotros no nacemos así, sino que somos socializados en una estructura de opinión que nos hace ser así, ¿no? Bueno, esto es todo lo contrario. De hecho, hay estudios que dicen, muy interesantes, que a los niños, a los bebés, antes de que se les haya enseñado nada, su cerebro se ilumina en los típicos pruebas estas que hacen, partes diferentes cuando se les pone enfrente a una persona de su propia etnia o una persona que manifiestamente es de otra etnia, ¿no? O de otra raza, entre comillas, ¿no? De otro color de piel, lo que fuera, ¿no? Es decir, es todo lo contrario de lo que cree Obama en este post y lo que cree el wokismo, ¿no? Nosotros tenemos un cableado, un cerebro reptiliano, podríamos decir, pues que es el que es y que es precisamente la construcción, la estructura de opinión y el proceso civilizatorio el que nos ha ido emancipando poco a poco de un cableado que no tiene nada que ver con esta perspectiva completamente igualitaria que creen que... Claro, y que además, como forma también de adquirir conocimiento, dividimos también como por categorías, supongo, y por estereotipos, o sea... Claro. Bueno, supongo. ¿Y cómo definirías esa progresión histórica? O sea, ¿cómo podemos llamar a ese fenómeno de que las sociedades se emancipan de estos prejuicios? ¿Progresismo qué es? Bueno, porque sobre el papel, lo que es la ideología woke en sus orígenes es un poco eso, ¿no? Es ser consciente de los prejuicios que tiene la sociedad y de las desigualdades y actuar sobre ellas. Otra cosa es que haya degenerado y tal, pero sobre el papel era eso al principio. Sí, venía de awake, de despertarse contra las injusticias. ¿Qué diferencia hay entre
este fenómeno, o lo que podemos llamar progresismo, si es que lo entiendes como eso, y la ideología woke? Bueno, en realidad yo creo que la filosofía woke es realmente una culminación de la filosofía progresista, ¿no? O de la visión progresista de la comunidad o de la moral humana, ¿no? Es verdad que yo al menos considero que el wokismo no ha producido ninguna novedad moral, por así decir, sino que sencillamente ha hecho una gran síntesis de pues el feminismo, los estudios postcoloniales, la teoría queer, el altermundismo o la teoría pues de la asimetría global. O sea, hay un montón de elementos preexistentes y el wokismo es sencillamente, yo creo, una forma de convertirlos en una cosmovisión más dura, más correosa, ¿no? Más difícil, ¿no? Y completamente más ideológica, ¿no? Porque... Y bastante incoherente, además, porque se contradicen muchos de esos puntos. Sí, yo diría que incluso esos elementos entre sí, solos, ya son incoherentes, pero ya entre ellos, ya imagínate, claro. Que, por ejemplo, como el altermundismo con la teoría queer es muy difícil de compaginar, ¿no? O el altermundismo con el feminismo es muy difícil de compaginar también, ¿no? Entonces, claro. Aún así, haciendo un poco también, no una defensa de lo woke, pero creo también que esta propaganda también que ha hecho, bueno, lo voy a dividir así, la derecha de llamar también a todo woke como si fuera un monstruo y tenerle hasta como miedo, creo que ha creado una polarización en la sociedad por los dos lados, tanto de las personas woke como de los más conservadores, que a cualquier reivindicación que puede ser legítima independientemente de la ideología woke. Es decir, creo que se ha polarizado porque un conservador, aunque lo esté reduciendo mucho, pero un conservador ve, por ejemplo, una persona homosexual, una persona negra tal, y ya en su cabeza es, vale, esto es woke. Creo que se ha hecho tanta propaganda que ahora se le tiene hasta miedo a la diversidad cuando es una cosa también natural y anterior a cualquier ideología. No, sí. O sea, totalmente de acuerdo. De hecho, ¿cómo decirlo? Cuando... nunca pensé que diría esto, ¿no? Pero la reacción al wokismo y como la actitud de basados que cada vez veo más hoy entre alumnos y entre la juventud y tal, me asusta realmente, ¿no? Me asusta por eso mismo que dices, ¿no? Porque creo que se han pasado de frenada completamente y están sencillamente produciendo una visión de la realidad tan ideológica casi como el wokismo, ¿no? Entonces, hay algo que me... no es que me asuste tampoco, pero me apena, ¿no? de esta reacción, ¿no? Y es que hayan sido incapaces, precisamente por su rechazo al wokismo, de valorar todo aquello que tiene de bueno en el hecho de que nuestra sociedad se haya ablandado, entre comillas, ¿no? O nos hayamos convertido en personas más compasivas, entre comillas, ¿no? Y más tolerantes con la diversidad. O si no queréis de la palabra compasivas, más sensibles al sufrimiento moral o al bully, a la a que seamos duros con los demás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un gran exceso que además es profundamente ideológico, casi como lo había sido el wokismo, ¿no? O sea, unas categorías súper fijas y la gente ya juzga todo en esas categorías y ya vuelve a un punto de vista moral, por así decir, que en mi opinión es indefendible absolutamente, ¿no? Sí, porque yo entiendo evidentemente el rechazo que se tiene a la ideología woke, pero más bien como una inclusión forzada de todas las minorías, haciendo como que estas víctimas, su narrativa son legítimas simplemente por ser víctimas. Eso lo entiendo, pero se ha hecho voy a decirlo así, una enmienda a la totalidad de cualquier persona que pertenezca a una minoría, tenga o no un discurso a favor de esa minoría. Totalmente, no. Sí, como que se ha vuelto aceptable, como existe el wokismo y es tan extremo,
se ha vuelto aceptable en reacción a ello ser homófobo, ser racista, claro, como que la gente se ha pasado de frenada también. Lo hablo mucho con las personas, bueno, con la generación de mis padres, de que los jóvenes, quizás un poco más jóvenes que nosotros, no tanto de 20, sino más bien de 18 años o así. Bueno, es un poco igual. No eso, sé, pero... yo lo veo también en gente de nuestra edad y mayor a nosotros. Sí, yo veo que está como creciendo cada vez más. Que es que están volviendo a un tradicionalismo y a un conservadurismo mucho más extremo que el que había entre incluso mis bisabuelos. O sea, veo discursos en las redes sociales de chavales de 15 años que dicen... Y es de una ingenuidad pavorosa, digamos, ¿no? Sí, de por ejemplo, decir que ellos en el futuro quieren estar con una mujer que no beba, que no fume, que no salga de fiesta y que sea... Y es hasta chirriante hasta para los padres más conservadores. Sí, fíjate que yo en eso, o sea... a mí me gusta bastante un autor que es Richard Rorty, con el cual bueno, pues no estoy muy de acuerdo en la mayoría de las cuestiones, en realidad, porque Richard Rorty es un liberal progresista, ¿no? Pero bueno, me parece, al margen de mi desacuerdo, un autor muy interesante y con el que además, pues, a veces, ocasionalmente estoy de acuerdo. Y particularmente en esta cuestión de que él simpatiza mucho con Occidente y es un defensor relativamente etnocéntrico del concepto de Occidente, ¿no? Y de las sociedades liberales, entre comillas, porque considera que es la sociedad, siguiendo a Judith Shklar, que considera que la crueldad es el summum malum, digamos, ¿no? O sea, que nosotros no hemos articulado o no nos hemos podido poner de acuerdo en cuanto a una afirmación de un bien positivo, pero hemos llegado o hemos desarrollado una sensibilidad en virtud de la cual consideramos que la crueldad es o el mal innecesario es lo peor que podemos hacer como humanos, ¿no? Y yo creo que esto es cierto, que cada vez ha habido una sensibilización de las sociedades occidentales hacia esta idea. Y de nuevo Norbert Elias en todos sus estudios confirma que esto es así, ¿no? Y yo creo que esto es muy positivo. O sea, la gente basada que quiere volver a tiempos en los que la gente podía ser bastante hija de puta, con perdón, ¿no? Pues me parece que es ridículo, ¿no? No tiene ningún sentido. Ahora bien, es evidente que nosotros, que una moral solamente basada en la empatía, ¿no? Porque el wokismo utiliza empatía más que compasión, ¿no? Una moral basada en la empatía o incluso en la compasión, o un sistema, es imposible, ¿no? Porque si uno empatiza o tiene compasión o se compadece de universalmente, pues no tenemos un criterio para arreglar las cuestiones que surgen entre ellos, ¿no? O sea, claro, es lo del emotivismo, o sea, no tenemos una forma tal. Entonces, es verdad que nos hemos pasado muchísimo y hemos desarrollado una cultura de la víctima ridícula en muchísimas cuestiones y hemos derivado muchísimas filosofías ridículas de esto, ¿no? Pero el origen no me parece malo. Y que en oposición a Occidente, ¿qué otras morales hay en el mundo? Es decir, ¿qué perspectiva de las víctimas tienen, por ejemplo, las sociedades islámicas o en Oriente? Muy duras. Sí. Mucho más duras, claro, sí. Mucho más duras. Yo sé que es una idea que ha envejecido un poco mal y que cada vez más gente es hostil a ella, ¿no? Pero si me tuviese que definir en cierto aspecto políticamente, sería un chauvinista occidental, digamos, ¿no? ¿Cómo? Un chauvinista. ¿Podrías explicarlo? No, sí, pues un defensor de la idea de Occidente con todo lo que ello comporta, ¿no? O sea, todas estas cosas por ejemplo, de la derecha basada, ¿no? Que en el fondo se da la mano con una visión izquierdista y altermundista del orden global, pues no me interesan absolutamente nada, ¿no? Me parece que los problemas de Occidente no están en convertirnos en una sociedad natural, entre comillas, o en una civilización que renuncie a todas las excepcionalidades que han hecho de Occidente lo que es Occidente, digamos, ¿no? O sea, yo creo que eso es completamente equivocado y yo no quiero que nos convirtamos en
una cultura más, que es lo que en el fondo está buscando ahora la derecha basada, ¿no? Y en eso, pues, bueno, yo creo que cuanto más occidental sea el mundo, mejor y más civilizado, ¿no? Eso no quiere decir ni que sea neocon, ni que esté a favor de expandir la forma de pensar occidental desde una perspectiva maximalista, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que soy profundamente escéptico con respecto a otros modelos, otro posible orden global, etcétera, ¿no? Sí, por ejemplo, con lo que has dicho, hace poco vi que, por ejemplo, la cultura japonesa, que aunque a veces parezca como muy parecida a la occidental, es verdad que a lo mejor no voy a ser súper políticamente correcta, pero tiene una cultura del honor muy fuerte. Ah, no, por supuesto, claro. Uf. Y cuando un padre, por ejemplo, le echan del trabajo, le deja a la mujer o lo que sea, hay como ciudades o barrios donde van aquellos hombres que han perdido el honor. Entonces, sí. Ahí la víctima es vista como un... no se ve bien, es un no, claro, social, eso no sé si... El caso de Japón es súper interesante porque es verdad que, en mi opinión, Japón es uno de los casos más fascinantes de moral no occidental, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que Japón tiene de no occidental, porque también tiene bastantes asunciones en el fondo ya de lo que representa una cosmovisión occidental, ¿no? Pero dentro del mundo no occidental, Japón, en mi opinión, es lo más digno de estudio y de consideración, ¿no? No obstante, es verdad que es durísimo lo que tú dices, ¿no? O sea, es una sociedad que en el fondo es completamente xenófoba en el sentido de que tú eres japonés o eres no japonés, y hay una distinción total y radical entre lo uno y lo otro, ¿no? Y las cuestiones de honor relativas a tu pertenencia y a tus acciones, me parece que es un mundo durísimo, ¿no? Y ahí hay algo que... es verdad que hay algo que el occidental es difícil de comprender, ¿no? La rigidez con la cual siguen y comprenden el orden y aceptan el orden social y las normas, para nosotros es de otro planeta, ¿no? Claro, es verdad que esto tiene la parte positiva de que hay un tsunami en Japón, hay caos durante 3 días y nadie roba ni una piruleta, ¿no? Y entonces la gente, fíjate qué civilizado, es verdad, ¿no? Tienen el Leviatán, en lugar de fuera, lo tienen dentro, interiorizado completamente, ¿no? Pero eso produce unas rigideces increíbles que para nosotros son incomprensibles, ¿no? Yo recuerdo, he estado un par de veces en Tokio. Os recomiendo muchísimo que vayáis a Tokio o a Japón cuando tengáis esta oportunidad, por supuesto. Y recuerdo, por ejemplo, una anécdota que es muy ilustrativa, en mi opinión, ¿no? Me iba a probar algo en una tienda y, bueno, pues ahí todo es extremadamente pulcro y servicial y todo, pues, muy civilizado, ¿no? Y entonces, pues el personal, cuando vas a una tienda, está siempre, bueno, pues haciendo reverencias y preguntándote si quieres algo y tratándote muy bien, ¿no? Y me fui a probar algo y había como un cartel para entrar al probador poniendo que a partir de cierto punto pues había que entrar sin zapatos, descalzo, ¿no? Y entonces pues yo no lo vi y pasé poniendo solamente una parte mínima del pie en la parte donde supuestamente no debía ir descalzo, ¿no? Y vi que la dependienta se descomponía, ¿no? Y parecía como que el universo implosionaba, porque yo hubiese puesto pues 30 centímetros de mi pie con un zapato donde no se podía, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto... Y me imagino que además también se combinaba con la vergüenza de decírtelo. Bueno, sí, claro. Una batalla interna de... Lo que quiero decir con esto es que nosotros es verdad que nos hemos pasado hacia el otro lado, ¿no? Porque los occidentales ya pensamos que todo son convenciones y que las convenciones, bueno, pues qué más da, ¿no? Tal. Pero ellos... Es verdad que tienen una consideración de las normas y de las leyes sociales como si fuesen leyes naturales, ¿no? O leyes del universo que produce un desequilibrio físico el romperlas y que hay que desagraviar después, ¿no? Haciendo un ritual. Yo creo que cuando cerró la tienda pues puso un incienso de estos ahí para lo que se había desequilibrado cuando yo había puesto el zapato ahí en el esto, ¿no? Entonces es verdad que es un mundo moral duro y difícil, ¿no? Pero desde luego súper interesante en el caso de Japón, por lo menos en mi opinión. Sí, conozco a algunas familias cristianas que van a Japón a evangelizar y tal, y que es como de los sitios que más
bueno, que por decirlo de alguna manera, que menos quieren, porque cuando llegan es súper chocante para un occidental o para un iberoamericano ir allí y ver cómo, por ejemplo, da igual que tú dejes una mochila en la calle porque nadie te la va a tocar, la puedes dejar 2 días. Luego me dijeron que no había papeleras porque se daba por supuesto que tú te lo guardabas y que luego ibas a tu casa y lo vas a tirar. Es una concepción tan distinta de Occidente que a veces choca cuando meten a Japón como parte de la cultura occidental. Sí, es verdad. Igualmente, yo creo que pocas sociedades han vivido un shock cultural tan fuerte como vivió Japón después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es un caso rarísimo porque es un caso de meterse de lleno en la hipermodernidad, particularmente en las cuestiones tecnológicas y en algunos de los rasgos asociados con la modernidad o la hipermodernidad, como son la soledad, etcétera, pero manteniendo una cierta presión moral y social de sociedad que no es propiamente occidental, por así decirlo. Entonces la combinación es muy interesante y es verdad que Japón bueno, pues es un mundo en un shock existencial todavía, en mi opinión, fortísimo, ¿no? De la mezcla de estos mundos en la que viven, ¿no? Bueno, volviendo otra vez a Occidente y sobre esto de la derecha basada y la izquierda progre woke, como estudiantes de relaciones internacionales y tal, como que una cosa de la que nos hemos dado cuenta es como de el desgaste que a lo mejor está teniendo el eje derecha-izquierda para dividir las opiniones políticas y que incluso me parece mucho más representativo el propio eje conservadores, progresistas, por ejemplo, o incluso globalistas nacionalistas, porque está habiendo una pérdida de identidad en la izquierda y una radicalización absoluta en la derecha, que incluso a veces se toca el conservadurismo de izquierdas, por citar a alguien como a Roberto Vaquero, que ya ni siquiera, siendo del Frente Obrero, ya ni siquiera se siente relacionado con la izquierda, y con sectores como Santiago Abascal o los propios periodistas Wall Street Wolverine y todos estos, que se juntan bastante con las ideas de Roberto Vaquero. Entonces, a veces todavía seguimos hablando de derechas o izquierdas, o cuando tú te presentas a alguien estás teniendo una opinión, o sea, si estás hablando sobre política... Sí, es una de las categorías que primero... Sí, dividimos a la gente como, vale, este es facha, este es woke, este es derechas, tal, y ya no tiene casi sentido. Hay ahora incluso una corriente también de izquierda conservadora que se desvincula bastante de lo woke, pero no acercándose a la derecha, sino simplemente como una izquierda en lo económico, pero luego socialmente es conservadora, ¿no? Sí, justo. Sí. Como la derecha, siempre me equivoco con el nombre, con el expresidente del PSOE, que no se llama muy bien, con Pedro Sánchez, Felipe González. Como que ahora se está desgastando esta dinámica que llevamos utilizando desde hace un montón de tiempo. Sí, es verdad que el fin de la categoría, el fin de la importancia del eje izquierda-derecha lleva comentándose lleva mucho tiempo, no es algo nuevo. Pero es verdad que, claro, en el contexto de la Guerra Fría era muy difícil superar el eje izquierda-derecha, ¿no? Porque el mundo estaba tan influido por dos polos ideológicos que introducir matices entre si se estaba más cerca de un polo del otro pues era difícil, entre comillas, ¿no? Pero claro, la ausencia de referencias, porque por ejemplo quiero decir que alguien de derechas, por ejemplo, en el contexto de la Guerra Fría, era muy difícil que no se sintiese alineado con el bloque americano, por ejemplo, ¿no? Frente al bloque comunista. Era casi imposible, ¿no? O sea, sí, estaba la nueva derecha francesa, que ya era una derecha profundamente antiliberal. Estaba Christopher Lasch, el crítico cultural de Estados Unidos, que fue uno de los padres del populismo contemporáneo después, ¿no? Estaba Pat Buchanan, ¿no? En Estados Unidos, también con discurso pues como obrerista desde la derecha, pero conservador. O sea, estas cosas existían, ¿no? Pero al final el contexto ideológico de la Guerra Fría era demasiado absorbente para que tuviesen éxito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que
hay un cambio muy profundo en la forma en la que se percibe la política poco a poco en las décadas posteriores a la Guerra Fría. Para empezar, porque pues antes de la Guerra Fría, o durante la Guerra Fría, perdón, el statu quo se sentía de derechas. Ser de izquierdas era más o menos estar contra el establishment. Y esto se ha ido revirtiendo completamente en las últimas 2-3 décadas, ¿no? De tal forma que hoy día ya la gente considera que el statu quo es de izquierdas, ¿no? Sí. Y que la situación revisionista sería de derechas, entre comillas, ¿no? Entonces esto ha producido unos cruces muy interesantes ideológicamente, ¿no? Pues de gente que en cuestiones sociales pues es profundamente conservadora, pero que está contra el globalismo y liberalismo económico y la derecha del dinero y no sé qué. En fin, tenemos combinaciones de todo tipo, ¿no? Yo, sin embargo, creo en una cierta pervivencia. O sea, creo que no va a llegar un punto en el que el eje izquierda-derecha no sea relevante. O sea, yo creo que va a seguir teniendo una cierta vigencia porque porque sigue siendo una forma de englobar distintas posiciones sobre distintos temas que tiene sentido, ¿no? O sea, sigue siendo una forma de hacer conjuntos de opiniones que más o menos coherentes, que tiene sentido para identificar a la gente, ¿no? Es verdad que ahora hay otras combinaciones posibles, ¿no? Y hay mucha gente que puede ser, pues eso, del Frente Obrero, pero no comprar la cosa woke. O, bueno, en derecha la combinación... Entonces, ¿esa persona es de izquierdas o de derechas? Yo diría que es de izquierdas. Es que... o sea, sí, el antiwokismo no te hace de derechas, en mi opinión, ¿no? El antiwokismo te hace antiizquierda actual, digamos, ¿no? Pero no te hace no ser de izquierdas en una visión tradicional de la cuestión, ¿no? Pues ¿cuáles dirías que son como esas características de la derecha que que te hagan de derechas y lo mismo de izquierdas? Hombre, aquí no hay una cuestión definitoria, ¿no? Son varias cuestiones. Sencillamente nosotros tenemos a lo mejor, pues yo qué sé, 4, 5, 6 ítems y de acuerdo con tu respuesta a la mayoría de esos ítems, pues yo consideraría que era de izquierda y derecha. No hay un único ítem que para mí coloque en el eje izquierda-derecha, ¿no? Pues varios ítems serían, por ejemplo, hasta dónde es importante para ti la igualdad, ¿no? O sea, creo que es un elemento bastante definitorio de si eres alguien en el fondo de izquierdas o de derechas, ¿no? Hasta qué punto, bueno, pues cuestiones como la inmigración, a favor o en contra de la inmigración, a favor o en contra de la inmigración no total, pero quiero decir, a favor de considerarlo como un problema o tener una visión completamente, bueno, pues positiva de la cuestión migratoria, ¿no? Claro, es un valor como que se puede extrapolar a un montonazo de conflictos sociales, sí. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que estos ítems se siguen presentando en conjuntos más o menos estables y que pueden ser, a lo mejor, pues todavía entendidos en la forma o en la división del eje izquierda-derecha, ¿no? Sí que es verdad que, en mi opinión, cada vez más gente en el mundo de la derecha basada, sin que ellos lo sepan, están asumiendo muchas ideas de la izquierda con respecto a, pues, las relaciones internacionales, el comercio internacional y un montón de cuestiones, ¿no? Que a mí particularmente me parecen delirantes, ¿no? Entonces, es verdad que por ahí... Bueno, pues por ejemplo la visión del orden mundial, ¿no? Yo creo que la visión del orden mundial que tiene la derecha basada prorrusa es una visión profundamente altermundista que no se diferencia de nada de la izquierda de los años 70 o de cosas así, digamos, ¿no? O sea... la visión de, pues no sé, del comercio internacional también, ¿no? La visión de muchas cuestiones de economía, crecientemente muchas cuestiones de economía, ¿no? O incluso Israel y Palestina también. Israel y Palestina, aunque bueno... Eso me está dando vueltas en la cabeza desde antes porque lo que comentabas del chauvinismo occidental, yo aquí veo en el conflicto de Israel y Palestina, por un lado, o sea, veo que los dos bandos se autodefinen como occidentales. Es decir,
Los que apoyan a Palestina lo hacen desde el punto de vista del apoyo al derecho internacional, a la historia de Europa, etcétera, y los que apoyan a Israel lo hacen también desde son como nosotros, son nuestro modelo político, son la única democracia occidental, entonces los dos como que se abanderan de un poco de lo mismo. Entonces, sí, pero el movimiento pro-palestino, bueno, generalmente, pero en realidad, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Porque en el fondo, cuando tiene que hacer uso del orden internacional, ¿no? Y de las reglas de juego y tal, pues hace uso y se declara el que realmente respeta pues esas ideas, ¿no? Pero en realidad la gente que es profundamente pro-palestina es muy anti-occidental, ¿no? En su perspectiva. Yo ahí veo como el bando pro-Palestina y el bando anti-Israel. O sea, evidentemente los que son pro-Palestina, luego también hay gente bastante extrema en esa lógica. Pero luego están los que no son necesariamente pro-Palestina, lógicamente no son pro-Hamás, pero sí que ven como problemático la actitud del gobierno de Israel. Entonces también veo ahí como que dentro de ese bando hay cosas completamente diferentes. Sí. Bueno, por cierto, presentó hace un par de semanas un estudiante al que dirigí el trabajo, Pablo Santolaya, que hizo un trabajo fantástico, de fin de grado fantástico, sobre los componentes ideológicos que conforman la causa palestina, ¿no? Y él, si recuerdo bien, bueno, pues por un lado el panarabismo, ¿no? La cuestión del panarabismo es importante, la conformación de la causa palestina, la nueva izquierda de los años 60 y 70, ¿no? El postcolonialismo y el islamismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues Pablo analizaba cómo estos elementos se dan de tortas entre sí, ¿no? Muchas veces. Y en este sentido yo creo que la causa palestina, como ha ido bebiendo, ha sido tan importante simbólicamente, ¿no? En la historia de la segunda mitad del siglo XX y de lo que llevamos de XXI, pues ha ido absorbiendo muchos elementos teóricos que la han convertido, en mi opinión, en una cosa increíblemente incoherente, ¿no? En muchos aspectos, ¿eh? Y eso no estoy hablando de la gente que dice que dice, oye, Israel se está pasando, yo creo que con esto tal, no, ni mucho menos. Hablo de la gente muy ideológica pro-palestina, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos has estado contando, y como tenemos una tradición de preguntar, bueno, aparte de la pregunta sobre la tradición, también si puedes contarnos un poco cómo tu opinión un poco sobre cómo ha ido cambiando la universidad, así cambiando radicalmente de tema, pero cómo ha ido cambiando la universidad y tal, y también más adelante dos consejos que darías a una persona de 20 años, no necesariamente universitaria, sino consejos casi así hasta existenciales. Qué difícil me lo pones. Sí. Bueno, pues respecto a lo primero, la verdad es que estoy preocupado por la deriva de las universidades, ¿no? Que no es solamente una deriva de la universidad, es una deriva de la educación en general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el lugar común es cierto. La gente sale cada vez peor preparada. Esto es así. Y yo lo veo cada año, porque doy siempre clase en primero, y veo que el nivel es decreciente, ¿no? O sea, salen peor del bachillerato, dices. Cada vez salen peor. Y entonces la universidad necesita adaptarse a esa nueva realidad. Y entonces, para adaptarse a esa nueva realidad, la universidad acaba convirtiéndose en acaba sustituyendo en parte al bachillerato de antes, ¿no? Y entonces creo que esa es una dinámica bastante lamentable y de la que no sé muy bien cómo podemos salir, porque cada ley que hacen educativa es peor que la anterior, ¿no? Además de eso, se une que hay algo en el comportamiento de la gente joven que también es un poco preocupante, ¿no? Es decir, les veo menos, ¿cómo decirlo?, menos dispuestos a tener una mínima disciplina y una mínima atención en clase, más dispersos, con menos nociones de lo que está permitido hacer en una clase, ¿no? O sea,
en general, creo que las dos tendencias, tanto de cómo vienen de educados, de su entorno y de tal, como de qué bagaje de conocimientos traen, las dos tendencias son preocupantes, ¿no? Sí. Sin entrar en la caricatura de qué mal los jóvenes... No entro para nada en la caricatura, ¿eh? O claro, sea, por eso, ¿tú crees que... Digo la pregunta, ¿tú crees que es más culpa de los jóvenes o de dónde crees que viene esto? No es culpa de ellos. Bueno, hay mil factores, ¿no? Esto no podría dar una causa así a bote pronto, pero bueno, creo que cada vez nos... Y yo siento que la tecnología tiene una culpa muy grande en eso, porque realmente el tema de la capacidad de atención, la tolerancia al esfuerzo y eso es... De hecho... o sea, yo mismo me noto casi peor totalmente. año tras año con respecto a lo que era capaz de hacer antes, ¿sabes? Y yo también me lo noto y leo bastante por trabajo. O sea, que no soy una persona que se pasa ni mucho menos el día en pantallas, y leo bastante y también me lo noto, ¿eh? Pero puede ser también otra que no tenga que ver con eso, sino con la edad, ¿no? Pero... es verdad que o sea, yo no era para nada de lo que llaman los apocalípticos respecto al uso de tecnología y tal. O sea, no me parece que haya que quitarles a los niños la tablet, no sé, y tener una política draconiana con el uso de pantallas o tecnologías. No, me parece ridículo, ¿no? Pero es verdad que con el tiempo me he dado cuenta de que algo de lo que dicen los alarmistas hay, porque yo veo que cada vez cuesta más a los alumnos enfrentarse a un libro, ¿no? Y este año, de hecho, eché la bronca a un curso que pues era bastante bueno, ¿no? Y era rápido pensando y teníamos buenas discusiones en clase, pero les costaba horrores cuando yo les daba un libro y decía leer, ¿no? Y más aún si el libro no era inmediatamente legible, no era como un bestseller de aeropuerto o algo así, ¿no? O sea, ahí es verdad que estar todo el día con respecto a con las pantallas, y sobre todo más que por las pantallas en sí mismo, por el contenido de lo que se mira en las pantallas, ¿no? Lo que estamos haciendo, es verdad, es satisfacer constantemente nuestra necesidad de placer a corto plazo, ¿no? O sea, nosotros acostumbramos a nuestro cerebro a recibir satisfacción a corto plazo, ¿no? Y la lectura, un buen lector no puede ser jamás buen lector, por mucho que tú digas, no, me apasiona la lectura, me encanta la lectura y tal. Un buen lector jamás será un buen lector sin un cierto sentido del ascetismo. O sea, uno tiene que entrar a veces en la lectura con cierto ascetismo y postergar o dejar para más tarde el retorno que te va a producir este esfuerzo. Entonces, si las nuevas generaciones solamente están entrenadas y dispuestas a hacer cosas que les va a reportar una satisfacción inmediata o un placer inmediato, no van a poder ser grandes lectoras, ¿no? Yo creo que aquí hay que pues realmente pues entrenar un cierto ascetismo, ¿no? Por ejemplo, les ponía a los estudiantes de teoría de las civilizaciones, ¿no? Las cartas persas de Montesquieu, que es un libro fantástico, es un libro maravilloso. Es un libro fantástico. Lo que pasa es que, claro, es un libro del siglo XVIII, ¿no? Y hay cosas que lo empiezas a leer y es verdad que no, pues no es como ver una serie de detectives en Netflix, ¿vale? Pero el libro es muy bueno y es muy interesante y la acabas cogiendo muchísimo cariño y tal. Y les costaba horrores y decían, qué rollo tan espantoso, no sé qué. Bueno, es que tenéis que aprender a leer, ¿no? O sea, tenéis una idea de lo que debe costaros una lectura y tenéis un umbral a partir del cual abandonéis la lectura que es bajísimo, ¿no? Eso lo tenéis que entrenar. Y eso se entrena, realmente. Sí, a mí me pasó totalmente. O sea, yo antes de entrar en la universidad me encantaba leer y no tanto con las tecnologías, sino yo creo que también con redes sociales concretas que tienen un contenido que es súper cortoplacista. Claro, ya ni siquiera entonces ahí no aguantas ni 4 segundos sin algo que te esté... Justo, o sea, antes a lo mejor pues veía que había algún problema político tal y entonces digo, vale, pues me meto en YouTube y ves un vídeo de 15 minutos. Y entonces eso ya tal, pero es que ahora ni siquiera son los 15 minutos, es o rápidamente me dice la respuesta o no me vale. Sí, y bueno, y al margen de las redes sociales y tal, ¿no? También ahí pueden hacer muchísimo daño, tanto los tutoriales y los vídeos de YouTube como la inteligencia artificial, ¿no? Porque muchos estudiantes les enseñas a Kant
y descubres que están estudiando un examen con un tutorial de 15 minutos de un vídeo sobre Kant, que es una basura. Y dices, pero, o sea, ¿para qué estás en la universidad? Si vas a YouTube a estudiar esto, no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego también inteligencia artificial que dice, bueno, tengo que leer este libro, hazme un resumen de este libro, ¿no? Totalmente, Se pierde completamente todo, ¿no? Aparte de que no es, en mi opinión y por lo que he visto hasta ahora, no es particularmente fiable lo que dice las respuestas. Confirma. O sea, si tú en tu pregunta tienes ya sugieres un sesgo, algo, claro, esto te va a dar la razón. Sí, claro. Sí. Entonces no tiene ningún sentido. Y además es un reduccionismo total, o sea, de cualquier idea que des en clase. Sí. Incluso yo cuando empecé a utilizar ChatGPT también empecé a notar como lo que me estaba costando hasta una cosa tan básica como construir una frase. Pones 4 palabras y ya está. Te molestas en... Y luego te cuesta mucho hacer una búsqueda de Google. Porque estás acostumbrado a que te lo dé rápido. Entonces da una pereza luego hacer algo en Google y buscar la página web. Yo de hecho interpreto ChatGPT como un Google Plus, por así decirlo, ¿no? O sea, como una especie de buscador para cosas básicas. Premium en el que te dan respuestas un poco más elaboradas, pero ya está, no te fíes más de eso, ¿no? Sí, creo que en nuestro caso el reto que tienen al menos los jóvenes es tener una responsabilidad aún mayor de aún tener esta facilidad. Aprender a escribir y aprender a escribir, es que no van a aprender a escribir. Sí, y eso, tener como la responsabilidad añadida de, a pesar de tener esta facilidad, anteponerte a, pues venga, me voy a esforzar en hacer este trabajo, aunque a lo mejor me pondría mejor nota si lo hiciera con ChatGPT que si yo lo hago entero escrito. Bueno, ya os advierto que huele a kilómetros, cuando un trabajo se ha hecho. Hombre, es que de nuevo aquí también para utilizar ChatGPT hay talentos, ¿no? Hay gente que es muy mala y que hace una pregunta, dame un trabajo y lo copia y pega. Sí, que al final sale lo de si necesitas más información. Claro, y hay gente que hace muchas interacciones, ¿no? Entonces, hombre, pues no es lo mismo una cosa y otra, ¿no? Y hay más autoría cuando tú haces, pues le preguntas algo a ChatGPT y luego tienes 200 interacciones. Pues al final, oye, es parte tuyo eso que haya habido 200 interacciones, ¿no? Sí. Pero en general yo lo desaconsejaría completamente porque estáis en un momento que es crítico para aprender a escribir y aprender a escribir es fundamental para poder pensar correctamente, para ordenarnos un poco la cabeza y demás, ¿no? Entonces volviendo a la universidad, la gente llega menos preparada. La universidad entonces infantiliza más a la gente y toma más un rol de bachillerato. ¿Y qué consecuencia crees que tiene esto para el desarrollo de la universidad y los propios estudiantes? Bueno, sencillamente creo que la consecuencia es que nosotros estamos postergando y echando más adelante en la vida de la gente, pues las mismas etapas que antes, pero más adelante, ¿no? Es decir, que el máster es el nuevo grado y que la gente realmente cuando aprende en el posgrado, bueno, cuando aprende muchísimo en el grado, pero quiero decir que todavía sigue siendo una enseñanza relativamente generalista y la gente se convierte ya en algo mucho más específico en el máster, etcétera, ¿no? Y que pues sencillamente las etapas vitales se van retrasando, ¿no? Sí, Jesús, maestro, él como que hizo un vídeo como de haciendo un estudio como de que las universidades a veces no es que inflen los títulos, pero como que dicen, vale, pues eres experto en relaciones internacionales, en esto y esto. Pero luego es el mercado el que te lleva al puesto con las responsabilidades que tú puedes gestionar. Entonces a veces piensas que sales de la carrera con un doble grado y con un diploma en administración de no sé qué. Y eres un pedazo de pano. Claro, no, pero fíjate eso, o sea, hay una parte positiva yo creo de esta cultura y es que ha posibilitado que la gente estudie lo que le dé la gana, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, cuando yo elegí estudiar filosofía, que fue en el año 98, 99, porque hice un curso de Historia de Filosofía en COU que fue fantástico y me encantó y quería hacer filosofía sí o sí. En aquel mundo todavía eran los últimos años en los que
alguien quedaba completamente determinado en su carrera laboral por sus estudios, ¿no? Es decir, que tú estudias filosofía y quedabas marcado para siempre como alguien que había estudiado filosofía, y entonces tus salidas eran ser profesor de instituto, ser profesor de universidad o, como muchísimo, una cuestión de recursos humanos, ¿no? Esta cultura ha cambiado completamente. Primero, porque las empresas se han dado cuenta de que lo importante con la gente no es lo que aprendan en la universidad. O sea, que la universidad en realidad no van a aprender contenido, sino a aprender a pensar, y que lo que importa es que vengan con la cabeza más o menos en funcionamiento, que nosotros ya les enseñaremos lo que queramos enseñarles. Importa, ¿no? más también tu actitud, tu visión de las cosas. Claro, y tus capacidades. Y después, que como existe el máster, pues la gente ya puede estudiar el grado más vocacionalmente, sabiendo que puede reorientar su carrera o reciclar su aprendizaje, su educación en el máster, a través del máster. Entonces alguien puede estudiar filosofía tranquilamente, que luego ya hará un máster de estadística, o que hará un major en filosofía y un minor en matemáticas, lo que sea. O sea, hay muchas más opciones, ¿no? Antes era una jugada mucho más arriesgada hacer una carrera de estas raras, entre comillas, ¿no? Sí. Y entonces, con todo este recorrido que hemos hecho de los jóvenes y universidad, ¿qué 2 consejos darías a personas de 20 años? Puede ser, si quieres, para que se te sea más fácil, cosas que le dirías a tú de 20 años. Sí. Pues yo le diría ahora mismo a mi yo de 20 años 2 cosas, particularmente respecto a la carrera laboral, ¿no? Y académica y demás, ¿no? Primera, no pierdas tanto tiempo. Al principio es como, tengo toda la vida por delante, tengo tiempo para tal. Luego te arrepientes muchísimo del tiempo que has perdido, ¿no? Y de no haber aprovechado las oportunidades que tenías. Es decir, intentad luchar contra vosotros mismos para ser constantes y para rendir y optimizar vuestros talentos, por así decir, ¿no? O sea, muy importante, no perdáis tiempo. Y segundo, salid fuera. Es algo que mucha gente, sobre todo la gente más basada hoy y tal, ya da una vuelta a eso y considera que no, que lo bueno es el arraigo y estar aquí y tal, no sé qué. A mí me parece una tontería como una casa. Salid fuera. Es súper interesante. Al menos durante un par de años, soltar amarras y tener que insertarte completamente en otra sociedad, en otro círculo, aprender de otro país, tener otra experiencia en otras universidades extranjeras, hacerlo. Yo, desde luego, fueron los mejores años de mi vida y os lo recomendaría muchísimo. Sí. Es gracioso porque el consejo 1 es para mí, el consejo 2 es para ti. Somos exactamente, o sea... Sí, pero yo es por el inglés, porque a mí me ha pasado... Mira, el inglés te pones 1 año, 2 años, te obligas a leer durante 1 hora al día en inglés y a ver 2 capítulos de una serie antes de dormir en inglés, y en 1 año y medio tienes un inglés... Sí, en realidad sí. Lo único es que me pasó como lo que has dicho tú al principio. En bachillerato pues decía, ya en la carrera, como estudiar en inglés, pues mejoraré. Pero, y no ha pasado. Pero, por ejemplo, para las opciones de posgrado es muy importante, porque que tengáis una buena nota en el TOEFL para que os puedan coger en programas extranjeros y tal, súper importante. Sí, que eso era lo de nota, más idiomas, más la experiencia que tengas. Sí, o sea que eso plantéatelo, realmente. Sí, pues muchas gracias por los consejos, porque de hecho son... Sí, es que me ha hecho gracia, exactamente. Sí, totalmente. Pues muchas gracias por venir, Guillermo, ha sido un placer, la verdad, y esperamos tenerte de nuevo el año que viene. Muchísimas gracias, ojalá, eso espero. Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Si te ha gustado esta conversación, tenemos diferentes episodios en nuestras redes sociales. Somos Carmen, Fritz y Hugo, y desde Hablar Claro estamos comprometidos por mejorar cada día la calidad de nuestro trabajo, por lo que vuestro apoyo y sugerencias valen mucho para nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.